Eso. Ya, ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo ustedes... espérate un poquito. Muy buenas tardes. Estamos a martes 13. No te cases ni te embarques, Sebastián Millao. Martes 13 de octubre del 2020. Doña María Esther, gusto de verla. Igualmente, profesor. ¿Qué más decimos nosotros? Quiero preguntar algo preciso. ¿Quedamos a la puerta del testamento abierto o ese ya lo vimos? Quedamos hasta los elementos del testamento. Ah, ya, En la estamos diapositiva antes entonces. Ya. 177, de ahí en adelante, ¿qué tiene que empezar? Elementos del testamento. Esos elementos del testamento son los genéricos. Sirven para todos, ¿cierto? Y son los requisitos internos y externos. Vamos viéndolos. Vamos viéndolos. Esta clase no tiene ningún apuro porque el partido, don Iván, es a las 9:30, ¿cierto? Y nosotros duramos en clase hasta las 8:30, así que no tenemos ningún inconveniente. Doña Patricia Jacqueline Cortés López, buenas tardes. Se ve oscura, solamente su sombra negra. Bueno, dijimos entonces que en todo testamento hay que distinguir tres clases de requisitos. Los requisitos internos, los requisitos externos o solemnidades y su objeto. Los requisitos internos son los que dicen relación con la capacidad para testar. Déjenme apagar un ruido que tengo de sonido aquí detrás mío. Entonces decimos que hay requisitos internos que dicen relación con la capacidad para testar y con la voluntad libre y espontánea del testador. Esos serían los requisitos internos. Los requisitos externos o formalidades son variables y van a depender de la clase de testamento que nosotros estemos redactando o participando, ¿cierto? Así, hay un testamento que es más o menos solemne si es cerrado o es abierto. Hay un testamento que se otorga en Chile y hay un testamento que se otorga en el extranjero. En esas circunstancias, entonces, serían los requisitos externos o formalidades. Y el objeto del testamento es el contenido de él, es lo que ese testamento va a considerar dentro de lo que es su estructura, sus cláusulas y su destino. Estamos hablando en consecuencia de dos rubros grandes, unos que son las declaraciones y otros que son las disposiciones de bienes que hace el testador. La disposición es el llamamiento que hace el testador a ciertas personas para que lo sucedan en todo o en parte de sus bienes. Sigo con un ruido aquí detrás, lo voy a eliminar.
¿Está en un taller, Sebastián? Estoy terminando de arreglar unas piezas y me pilló acá la hora. Ay, ay, qué bien. Se ve bonito, ¿eh? Este taller que tiene hartas cositas. Así es. Pero el lado derecho suyo es como una despensa detrás, ¿o no? ¿Ese? Ese sí. Sí, aquí están los destornilladores, cositas Ah, pequeñas. no, pero que hay unas cosas como frascos ahí que se ven. Ah, esos son químicos, Ah, ya, silicona, ya. pegamento, adherente. Perfecto. ¿Hacen cirugía estética en su taller? Tiene silicona. ¿Se da cuenta, don Iván? Ya, entonces, en esas circunstancias, estamos hablando que la disposición es el llamamiento que hace el testador a ciertas personas para que lo sucedan en todo o parte de sus bienes. Dijimos, esas son las disposiciones, pero mencionamos que también estaban allí las declaraciones, y esas declaraciones tienen la importancia de que sirven para considerar algunos elementos que van configurando los requisitos que estamos cumpliendo. En esas circunstancias, entonces, son las declaraciones. Y por otro lado, las disposiciones que van, como dijimos, atribuyendo determinados bienes a determinadas personas que van a ser los destinatarios del testamento. Este llamamiento que se hace a través de las disposiciones recibe el nombre de asignaciones. Estas van a ser las asignaciones que nosotros conocimos como asignaciones hereditarias y testamentarias. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos aquí del 953. Ese 953 estaba cuando empezábamos a estudiar la sucesión por causa de muerte. Y decía que se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley, o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Con la palabra asignaciones se significan en este libro las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley. Y el asignatario es la persona a quien se hace la asignación. Y luego me devuelvo cuando partimos. Don Cristian recordará que había asignaciones a título universal que se llamaban herencias y asignaciones a título singular que llamamos legados. Y yo agrego que hay asignaciones hereditarias, las genéricas, y que hay asignaciones testamentarias, las que se hacen en el propio testamento. Entonces, decimos que junto con llevar a cabo estos elementos que están conformando el testamento, nosotros decimos que en las asignaciones testamentarias tendremos que mirar las asignaciones forzadas y las voluntarias, las asignaciones simples y las sujetas a modalidades. Y agregamos una vez más que el testador puede hacer declaraciones. Declaración como designar partidor en su testamento al abogado doña Viviana Carolina Villanueva. Designar albacea, administrador, mandatario albacea, a doña Patricia Jacqueline Cortés. Esas son declaraciones. Don Emanuel, buenas tardes. Entonces, estamos hablando de estos elementos que comprende el testamento en general. Hay normas de carácter general que se refieren a sanciones. La omisión o infracción de los requisitos internos acarrea por regla general la nulidad del testamento en todas sus partes. Lo mismo sucede con la omisión
de los requisitos externos. Entonces, esas omisiones nos van a llevar a eventuales vicios. A su vez, los posibles vicios que pueda sufrir la voluntad del testador en cualquiera asignación o disposición especialmente considerada, anula la respectiva cláusula. Solamente la cláusula, pero no compromete la validez del testamento. Vamos a los requisitos internos. La capacidad es la aptitud que habilita para ejercitar válidamente el acto testamentario, ¿cierto? Decimos nosotros a qué es esta situación. Dijimos entonces, la capacidad, repito, es la aptitud que habilita para ejercitar válidamente el acto testamentario. La capacidad es la regla general y la incapacidad es la excepción. El artículo 1005, ¿qué nos dice el artículo 1005? Nos dice, no son hábiles para testar, y hace una enumeración en 5 números, de los cuales el 1 está derogado. El impúber, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa, todo el que no pudiere expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración, en que lo que estamos señalando son quienes no son hábiles para atestar, termina diciéndonos el artículo 1005, son hábiles para atestar. Por consiguiente, una mujer que cumplió 12 años y que por consiguiente dejó de ser impúber, esa mujer de 12 años puede testar. Un varón que cumplió 14 años está en condiciones también de testar, porque eso es lo que nos está diciendo el artículo 1005 al decir que el inhábil para testar es el impúber. Por consiguiente, si se trata de una persona adulta, está totalmente capacitada para testar. Y aquí, Carol Pía Santillana, yo vuelvo a recordaros lo que tú tienes como lectura para las noches de insomnio en tu velador. Los artículos 25 y siguientes, la definición de palabras de uso frecuente. Allí se dice que adulto es el que ha dejado de ser impúber. Mire usted, don Iván, adulto el que dejó de ser impúber, no el mayor de edad, no los que estamos aquí como viejotes. Efectivamente, todos los que estamos aquí como viejotes somos adultos, pero no porque tengamos mucha o poca edad, sino porque dejamos de ser impúberes. Entre nosotros no hay ninguno que sea impúber, salvo que aparezca por allí algún menor que esté acompañando a su madre en estas horas de estudio. Pero todos somos hábiles para testar. En esas circunstancias, entonces, hablamos de quienes tienen la capacidad para testar. Y no lo serían el impúber, varón menor de 14, mujer menor de 12. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. Miren ustedes, no estamos diciendo que sea inhábil para testar
el demente. Estamos hablando que el que está incapacitado para testar, María Esther, es ese que fue llevado a juicio y que un tribunal lo declaró interdicto por demencia. Y que cuando salió la sentencia, en extracto, la publicaron en el diario. Y ustedes suelen ver en el diario El Día, de vez en cuando, ¿cierto?, que salen unos pequeños extractos que dicen que en autos rol tanto se declaró la interdicción de don fulanito de tal y se le designó curador de sus bienes a don fulanito. Recuerden que entonces, para que una persona sea interdicto por demencia, se siguió un juicio y ese juicio terminó en una sentencia. Y de esa sentencia se dio cuenta por una notificación pública que se hace a través de la prensa. Y además se inscribe, ¿dónde se inscribe, Catalina? Te pillé. En el registro de... Es del conservador de bienes raíces, pero ¿qué registro? La Viviana Carolina que te ayude. ¿De interdicciones? Correcto. De prohibiciones e interdicciones. Recuerden que el conservador de bienes raíces tiene 3 registros básicos, que son el registro de propiedad, el registro de hipotecas y gravámenes y el registro de prohibiciones e interdicciones. En este registro de prohibiciones e interdicciones se inscribe la sentencia que declara la interdicción por demencia de una persona. Además, el conservador de bienes raíces, ¿qué otros registros lleva, don Emanuel? Bueno, lleva otros registros como... ¿El de propiedad de qué, don Emanuel? el de propiedad de aguas, el de minas. No, lleva también el registro de hipotecas y gravámenes de aguas. ¿Y cuál Claro. lleva además? El de prohibiciones e interdicciones de aguas. El registro de minas no lo lleva el conservador de bienes raíces. No, lo Lo lleva lleva el conservador de minas, sí, el que siguiente. requiere para ser conservador de minas ser notario. ¿Quién es el conservador de minas de Serena, Emanuel? No, pues en Coquimbo está el Ciliani. En Serena le pregunté yo, no me cambia el pueblo. En La Serena, no, en La Serena está en el conservador. Ya, no No, sabe. parece que Jaime Morandé, porque los otros no. No. Averigüe después, para la próxima clase me trae la información. Ya. Profesor, a propósito de lo que decía usted, al que salió en el diario y lo declararon así, digamos, Interdicto por demencia fue al al señor notario, notario y conservador, el notario de La Serena. a Óscar Fernández. Eso. Él era el de Minas, os tengo entendido, ¿no? No, esa notaría no lleva el registro de minas. Por eso Ya. que me llama la atención, porque, mire, no está, la Leyton tampoco lo lleva, Bueno, Reynoso después tampoco. usted lo averigua y después nos cuenta. Ya. En una de esas podría ser, Puede que porque lo hay lleve el unos... abuelito. El abuelito puede que lo lleve. Ya, don Carlos Medina Fernández. Sí. Ya. Aquí en Ovalle lo tiene Rodrigo Cabrera. Y en Coquimbo me da la idea que era la notaría que originalmente perteneció a... ¿Cómo se llamaba el colega? No, en Coquimbo Mariano Torrealba. Mariano Torrealba, exacto. Coquimbo es Torrealba. Eso. Entonces, pero esos registros lleva también entonces el conservador de bienes raíces. Ahora bien, digamos que también no puede testar el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad o por otra causa. En esa otra causa generalmente estamos hablando de personas que se encuentran afectas a drogas o cosas por ese estilo.
No pueden testar todo el que no pudiere expresar su voluntad claramente. La enumeración que hemos señalado del artículo 1005 es taxativa. Por tanto, los relativamente incapaces son hábiles para testar. Interesante fenómeno, porque vuelvo a mi cuento, vuelvo al niño de 14, vuelvo a la niña de 12. Ellos pueden otorgar testamento y junto con otorgar testamento pueden reconocer hijos. Situaciones que de repente a uno que está acostumbrado a pensar en la capacidad a los 18 años, etcétera, etcétera, le resulta llamativa, pero que es prudente que ustedes la tengan clara. El artículo 1006 completa la reglamentación de la incapacidad, señalando que ella debe existir al momento de otorgarse el testamento. Profesor, Hablamos, señor. no, estuve verificando la información acá y efectivamente Jaime Morandé es el conservador de minas también. Ya. O sea, se mantuvo por alguna situación especial porque el requisito era que tenía que ser notario. Por Sí, alguna situación especial debe haber quedado en esa anomalía. sí. Ahora bien, hablemos de la voluntad libre y espontánea de testar. La voluntad para testar podría estar viciada y para esos efectos lo que se estaría llevando a cabo serían actos afectados por fuerza, por dolo o por error. La fuerza, el artículo 1007 nos dice algo a su respecto. ¿Qué nos dice? Nos dice derechamente que el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. Las frases en que de cualquier modo y nulo en todas sus partes han provocado discusiones que aparecen en los textos, sobre todo más antiguos, en el sentido que se debería tratar de saber qué caracteres debe reunir la fuerza para ser considerada y a qué clase de nulidad el legislador se refiere. Comentaristas de la primera mitad del siglo XX, como don José Clemente Fabres, estiman que la nulidad de que se habla en el 1007 sería la nulidad absoluta. O sea que es una excepción a la nulidad relativa, que es la sanción a la fuerza como vicio del consentimiento. Existiría además en el precepto anotado otra excepción. Para que la fuerza vicie el consentimiento, bastaría con que sea mínima. No sería necesario que fuera grave, actual o inminente e injusta, como exigen los artículos 1456 y 1457. Pues bien, habría pues, según don José Clemente Fabres, dos tipos de reglamentaciones de la fuerza, una como vicio del consentimiento y otra como vicio en materia testamentaria. Pero ya en la misma mitad del siglo XX, en la primera mitad, don José Ramón Gutiérrez lo rebatía y decía que no era así. De manera tal que esa información guárdenla en su disco duro y ténganla presente para confirmarla. Generalmente uno, a través de la jurisprudencia, verifica esos hechos. Y tenemos que también el dolo, ¿cierto?, no está referido al dolo como vicio en materia testamentaria, pero es evidente que puede tener cabida. Es claro que no aplicaremos la clasificación que vimos en materia contractual, accidental y principal y determinante y obra de una de las partes, pues no es posible
que el mismo testador pudiera haber fraguado el dolo. El dolo viciará la voluntad toda vez que sea determinante en el otorgamiento del testamento. En cuanto a los efectos del dolo, como el legislador no da reglas generales, se producirá como sanción en general con la nulidad relativa. Sin embargo, un artículo en el código que puede ser fuente de interpretaciones diferentes, el 968, número 4. ¿Qué dice este 968, número 4? Dice: son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios. 4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Recuerden ustedes que las indignidades, ¿cierto?, son medios a través de los cuales el legislador priva a determinados asignatarios de sus herencias o legados. Estas indignidades no operan de pleno derecho, sino que es menester que sean requeridas por los interesados ante el juez y el juez así lo declare. Entonces, diríamos que basándose en este precepto del 968, algunos afirman que el dolo no vicia la voluntad en materia testamentaria, sino que su autor se hace indigno de suceder. Esta interpretación no le gusta a otros autores, pero en todo caso lo que hay que tener presente es que si hubiere dolo, se puede arguir y defender que quien ha sido señalado como tal heredero o legatario se hace indigno para suceder. Señalemos que también es un vicio que afecta al testamento el error. Y eso lo dicen los artículos 1057 y 1058, a propósito de lo que vamos a leer. El 1057 dice: el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiere duda acerca de la persona. El ejemplo que está consignado en una de nuestras diapositivas dice que la cláusula del testamento señala: dejo 1000 pesos a Manuel Lagos, que plantó el pabellón chileno en la cumbre del Morro de Arica cuando Chile tomó ese peñón en la Guerra del Pacífico. Y ocurre que después resulta que no fue Manuel Lagos el que clavara la bandera chilena en la cumbre del Morro, sino que fue don Manuel Rojas. Esa disposición va a valer igual, porque de lo que se trata es que la voluntad del testador fue dejar esa suma de dinero al que plantó el pabellón chileno en la cumbre del Morro, sin importar que se llame Manuel Lagos, Pedro Cortés, Sebastián Toro. La persona que lo hizo es la beneficiaria de esa asignación. Por calidad del asignatario se entiende alguna característica que sirva para singularizarlo más. El artículo 1058 agrega, dice: la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita. Eso es lo que estamos señalando. Se deja una asignación a Juan porque el testador cree que le hizo un servicio. Si después resulta que tal servicio no lo hizo Juan, esa cláusula será nula.
El artículo 1132 es una consecuencia del 1058. ¿Qué dice este 1132? Que se menciona como un caso de pago de lo no debido. Dice lo siguiente: si el testador manda pagar lo que cree deber y no debe, la disposición se tendrá por no escrita. Si en razón de una deuda determinada se manda pagar más de lo que ella importa, no se deberá el exceso a menos que aparezca la intención de donarlo. Entonces, en esas circunstancias estamos respecto de este concepto que estamos analizando en función de la voluntad del testador. El legislador resguarda la voluntad del testador y como el error viene a alterar esta voluntad, dispone en el artículo 1060, complementando lo dicho en el 1057 y 1058, no vale disposición alguna testamentaria que el testador no haya dado a conocer de otro modo que sí o no, o por una señal de afirmación o negación contestando una pregunta. Vamos a los requisitos externos o formalidades. El legislador garantiza con las solemnidades la verdadera voluntad del testador y evita los fraudes de que podría éste ser víctima y asegura los derechos de los herederos. Clases de testamentos, porque los requisitos externos o formalidades vamos a ver que son distintos de acuerdo al tipo de testamento. Atendiendo a las mayores o menores solemnidades, los testamentos se clasifican en solemnes y menos solemnes. Testamento solemne, dice el artículo 1008, según lo que nos dicen aquí. ¿Será cierto? Vamos al 1008. Confirmemos nuestro acerto. 1008. ¿El testamento es solemne o menos solemne? Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. Primer rubro, entonces, testamento solemne. Segundo, el menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. Entonces señalamos, tengo un testamento solemne y tengo un testamento menos solemne, que también lo llamamos privilegiado. Se nos anuncia a continuación en este artículo 1008 que el testamento solemne es abierto o cerrado. Testamento abierto, también llamado nuncupativo o público, es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos. Y testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas. El testamento solemne es abierto o cerrado. Y en el testamento abierto, el testador, cuando lo otorga, le cuenta, le dice, afirma ante los testigos y el ministro de fe correspondiente les hace sabedores de sus disposiciones a quienes están allí presentes. En cambio, el testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas. O mejor, yo creo que sí, que ese es el mejor concepto. Porque el testador de la misma manera podría
tratándose de un testamento cerrado. Contarle a los testigos que ha llevado a 3 amigos, ¿cierto? Generalmente el testamento solemne cerrado se otorga entre 3 testigos y el notario público. Entonces yo llevo, ya vamos a ver cómo lo llevo, mi testamento cerrado. Pero eso no quita que allí, frente a Cristian, a Iván, a Sebastián, que son mis testigos, yo les digo, mira, en este testamento yo estoy dejándole el fondo que yo tengo a mi hijo, le estoy dejando la casa en que vivimos con mi mujer a ella, le estoy dejando el departamento que tenemos en Santiago a mi hija. Esa es la distribución que yo estoy haciendo hoy día. Uno de los vehículos va para allá, el otro para acá, etc. A pesar que con ese tema de los vehículos, yo siempre suelo ser muy cauto, porque antiguamente los vehículos eran valiosos, ¿cierto, Emanuel? Estoy hablando de hace 50 años atrás. Usted se compraba, incluso más, yo diría 60 años atrás. Uno compraba un auto y ese auto era el que lo iba a acompañar a uno durante los siguientes 20 o 30 años. Porque eso era lo que servían los autos en esas circunstancias, manteniéndolos naturalmente. Tanto así era el cuento que habitualmente a uno le bastaba ver que venía un vehículo a lo lejos que era un auto de color celeste tipo Station y uno decía, mira, ahí viene Emanuel en su auto, porque ese era el auto con que conocimos a Emanuel, como hoy día lo vemos subido arriba de un felino. No sé si ustedes lo han visto, que tiene un gato por auto. Es un jaguar, pero yo le digo gato para quitarle los humos, porque si digo que tiene un jaguar se cree el hoyo del queque. En esa circunstancia él tiene un gato. El gato es bonito auto en todo caso, pero de eso estamos hablando en función del testamento. Entonces yo lo que le decía era que en el testamento, cuando uno deja vehículos como algo muy valioso y ocurre que el causante no se muere ni en el año siguiente, ni en los 5 años siguientes, ni en los 10 años siguientes, ocurre que cuando se muere 20 años después y dice que le deja su camioneta Ford F100 a su hijo, bla, 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 ocurre que está dejando un cacharro que ya tiene 30 años funcionando, que se verá muy bonito por fuera, pero tiene todas las latas oxidadas. Entonces, el tema de los bienes que conforman la masa del testamento es bueno tenerlo presente, que no necesariamente va a mantener sus cualidades económicas en el tiempo. Ese es el área del testamento solemne, pero dijimos que también había testamentos menos solemnes, y esos testamentos menos solemnes o privilegiados son el verbal, el militar y el marítimo, que nos lo mencionan en el artículo 1030. ¿Cómo lo dice el artículo 1030? De cuáles sean los testamentos privilegiados. Son testamentos privilegiados el testamento verbal, el testamento militar y el testamento marítimo. ¿Qué más decimos? Hablamos de testamentos otorgados en Chile. Las solemnidades comunes al testamento abierto y al cerrado. El testamento solemne, sea cerrado o abierto, debe cumplir con ciertos requisitos. De acuerdo al artículo 1011, ambos deben ser escritos. 1011. ¿Cómo lo dice el artículo 1011? Lo dice de la siguiente manera. Del testamento solemne y primeramente del otorgado en Chile, se llama el párrafo correspondiente.
del carácter escrito del testamento solemne. El testamento solemne debe ser siempre escrito. En estas circunstancias, entonces, estamos mencionando que también en los testamentos solemnes deben concurrir testigos hábiles y que hay inhabilidades que están consignadas en el artículo 1012. El artículo 1012 dice: no podrán ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile los menores de 18 años. Extraña cosa, no puede ser testigo de un testamento el menor de 18 años. Y ocurre, Viviana, que quien puede estar otorgando ese testamento sea un adolescente de 14, porque recuerda que dijimos que para otorgar testamento bastaba dejar de ser impúber. Entonces la niña de 12 y el varón de 14 pueden otorgar testamento, pero no sirven como testigos de un testamento solemne. Tampoco pueden servir de testigos los que se hallaren en interdicción por causa de demencia, todos los que actualmente se hayan privados de razón, los ciegos, los sordos, los mudos, los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267, número 7, y en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos. En noveno lugar, no pueden ser testigos los amanuenses del escribano que autorizare el testamento. ¿Quién es amanuense? ¿Alguien sabe? ¿Catalina? Es la persona que escribe los documentos que se le dictan. ¿Dónde? En el testamento, en este caso en el En la testamento. notaría. En Claro. la notaría. Estamos hablando de los amanuenses del notario. Estamos hablando en el fondo por extensión a los funcionarios de la notaría. ¿Ya? Decimos además que no pueden serlo los extranjeros no domiciliados en Chile, las personas que no entiendan el idioma del testador, y al final agrega un inciso que vamos a ver cuál es el objetivo que tienen un rato más. 2 a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento. Y 1 a lo menos deberá saber leer y escribir cuando solo concurran 3 testigos y 2 cuando concurren 5. Esto es lo que vamos a llamar habilidad putativa, que está mencionada en el 1013. Habilidad putativa. Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente no se manifestare en el aspecto o comportación de un testigo y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo. Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. Vale decir, la apariencia viene también a servir de justificación. Estamos entonces mencionando quienes no son testigos hábiles. Vamos ahora bien derechamente al testamento solemne abierto. Dijimos que el testamento solemne abierto, que también llamamos nuncupativo o público, es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al escribano si lo hubiere. Este testamento solemne abierto puede otorgarse de 2 maneras. La más genérica es ante notario y 3 testigos. El notario puede ser reemplazado, de acuerdo a lo que dice la ley, por el juez de letras del departamento, en el fondo de la comuna o agrupación de comunas.
Dije que tengo 50 años de ejercicio profesional. No he visto nunca a un juez de letras que sirva de ministro de fe para otorgar un testamento. Alguna vez, con el objeto justamente de generar la situación de que se llevara a cabo el testamento, molesté a alguno de los jueces con los cuales tenía más relación aquí en Ovalle para que me sirvieran de testigo en un testamento que yo quería otorgar ante él. Y después de leerlo, de mirarlo y de ver que había que ir cumpliendo algunos requisitos, uno de ellos me dijo: acompáñame, súbete conmigo al auto. Me subí al auto de él, me llevó hasta la puerta de la notaría. Aquí hazlo, me dijo. Si quieres yo te sirvo de testigo, pero no lo vaya a otorgar delante mío, porque eso significa crear e inventar todo un sistema dentro de la estructura que tienen los juzgados de letras, entre las cuales no está que se otorgue el testamento solemne abierto. Bueno, ante notario y 3 testigos. Segunda alternativa, ante 5 testigos, que es lo que dice el artículo 1014. En Chile, el testamento solemne y abierto debe otorgarse ante competente escribano. Hablamos de escribano y todos ustedes entienden que es sinónimo de notario público. Y 3 testigos, o ante 5 testigos. Podrá hacer las veces de escribano el juez de letras del territorio jurisdiccional del lugar del otorgamiento. Todo lo dicho en este título acerca del escribano se entenderá respecto del juez de letras en su caso. Atención, que hasta antes de la modificación de la ley orgánica, de la ley de registro civil, podían también los oficiales de los registros civiles servir de ministros de fe en los testigos. Pero cuando dicha ley fue modificada, desapareció dicha facultad. Don Emanuel, ¿qué quería preguntar? Justamente eso, que como la... Ya como, está respondido. sí, porque como se entiende que en las comunas que no hay notario, puede hacer la función de notario, No corre. no corre ahora. No corre para el testamento, corre para todo lo otro que usted quiera. Una cartita poder que estamos otorgando, no sé, en Paiguano, ¿cierto? En que el notario está en Vicuña, en Río Hurtado, aquí en la zona de Ovalle, en que el notario está en Ovalle, en Tulagüen, donde hay oficial de registro civil, pero no hay notario. En esas circunstancias se sigue teniendo la posibilidad que el oficial civil desarrolle labores como ministro de fe, pero no en los testamentos, porque le quitaron esa facultad. A lo único que servía era para generar mayores conflictos cuando había intereses creados de por medio. Allí no está de más que ustedes, que son niñitos aventajados y que quieren saber del tema, lean la ley 4808 sobre registro civil, que está en el apéndice del código, ¿cierto? Esta ley que está en el apéndice del código tiene antes que ella la ley 19.477, que es la ley orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación de 1996. Esta fue justamente la que modificó la 4808 y le quitó entonces esas facultades. Pero a su vez, ustedes tienen claro que estas 2 leyes tienen la virtud de entregar a los oficiales del registro civil una cantidad de elementos y de actuaciones, actos jurídicos y constataciones que es bastante abundante y que de repente no todos conocemos en la forma que debería ser. Fíjense ustedes que simplemente cuando se habla de las funciones del Servicio de Registro Civil e Identificación, parten señalando que el servicio tendrá los siguientes registros:
Nacimiento, matrimonio y defunción. Ya, esos los conocemos. General de condenas. Todas las personas que son condenadas en causas criminales quedan anotadas allí. De pasaportes, de conductores de vehículos motorizados, de vehículos motorizados. Todos los vehículos motorizados deben estar inscritos. De profesionales, todos los profesionales que tienen título universitario en carreras que tengo entendido que son más de 8 semestres, tienen que tener inscrito su título en este registro de profesionales del registro civil e identificación. De la discapacidad, de violencia intrafamiliar, de consumo y tráfico de estupefacientes, los demás que señale la ley. Y en los demás que señale la ley, ustedes estudiaron derecho sucesorio y la posesión efectiva que se tramita ante el propio registro civil de identificación, se inscribe allí. Y ya hemos hablado que existe un registro nacional de testamentos, que también lo tiene el registro civil. De manera que en esas circunstancias es interesante que ustedes, a lo que no quiere la cosa, lean ambas leyes que están en el apéndice del código. ¿Qué más decimos? Decimos entonces que la primera forma para otorgar el testamento solemne abierto es ante el notario y 3 testigos. Notario competente. Decimos cuáles son los actos que constituyen esencialmente el testamento abierto. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al notario, si lo hubiere, y a los testigos. Dicen que dice el artículo 1015. ¿Qué dice este artículo 1015 para que nosotros tengamos noción en torno a este tema? 1015. Está después del 1014. Sabia. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a los testigos. El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo escribano, si lo hubiere, y por unos mismos testigos. Entonces, eso es lo primero que tenemos en torno al testamento abierto. ¿Qué enunciaciones debe contener el testamento? De acuerdo al artículo 1016, dice: en el testamento se expresarán el nombre y apellido del testador. Dijimos entonces Sebastián Eduardo Millao, ¿qué más? Monardes, profesor. Monardes. Sebastián Eduardo Millao Monardes. El lugar de su nacimiento. La Serena, profesor. La Serena. La nación a que pertenece, chileno. Es chileno, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. Entonces, si está o no avecindado en Chile, y si lo está, la comuna en que tuviere su domicilio, La Serena. ¿O no? Coquimbo. Coquimbo. Su edad, no es necesario que la diga para que no se ponga colorado. La circunstancia de hallarse en su entero juicio. Eso lo dice uno normalmente, no, si yo estoy bien de la mente, ¿cierto? Estoy un poquito delicado de la mente, dice uno cuando anda con depre, o no dice nada. Ya, no, si estoy bien. Entonces, los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio. Tengo entendido que nuestro testador no ha contraído matrimonio todavía.
Los hijos habidos en cada matrimonio. No tiene matrimonio y no hay, por consiguiente, hijos en esos matrimonios. De cualesquier otros hijos del testador, con distinción de vivos y muertos. Aquí don Sebastián ya nos anunciaba el otro día que hay una criatura que viene en camino, ¿cierto? Sí, Y si profesor. estamos otorgando el testamento hoy, no estaría de más que si es esa la situación en que van a estar ustedes con sus clientes, lo mencionaran, que si es una señora la que está, una persona, mujer que está otorgando el testamento, que diga, y me encuentro en el 5º, 6º mes de embarazo. Puede agregar incluso, si ya tiene conocimiento del sexo del nasciturus, que será una mujer y que usted le puede poner ahí de que llegado el momento le daremos el nombre de Carla Nicole, por decir algo. Entonces, en esas circunstancias estamos hablando de qué es lo que lleva como individualización prácticamente. Y entonces dice, los de otros hijos del testador con distinción de vivos y muertos, y el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. Y aquí vienen entonces los nombres de los testigos, nombres completos. Estamos hablando de los nombres propios, del patronímico, el paterno y el materno, en esas circunstancias. Se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente declaren el testador y testigos. Se expresarán asimismo el lugar, día, mes y año del otorgamiento y el nombre, apellido y oficio del escribano si asistiere alguno. Dijimos que entre las tareas asincrónicas iba a estar el que nosotros redactáramos un testamento. Yo les sugiero que pueden ir avanzando. No le pido que los hagan, los testamentos, porque no hemos todavía estudiado aquello que dice relación con las asignaciones forzosas, con los legitimarios. De manera que yo diría, vayan redactando con toda calma su testamento, María Esther, y entonces va cumpliendo usted con aquello que dice el 1016. No me meto todavía en los bienes, que ya sé más o menos los que tiene María Esther porque me pasó la posesión efectiva. Es una niña bien interesante esta María Esther en su patrimonio, por si no lo han tomado en cuenta. Y lo ignoran, yo les cuento. Entonces, en esas circunstancias, hablamos de lo que el 1016 dice que debe señalar el testamento. ¿Qué más se nos está pidiendo aquí? Además, dice el artículo 414 del Código Orgánico de Tribunales, que en el testamento debe indicarse la hora y el lugar de su otorgamiento. La hora y el lugar de su otorgamiento. Vale decir, estamos hablando que tenemos que decir, oiga, son las 19:56 del día 13 de octubre de 2020 y empezamos a otorgar este testamento ante el notario don fulanito de tal. De esa forma, vamos cumpliendo con los requisitos correspondientes. ¿Qué más nosotros decíamos? Que había también alguna otra formalidad. ¿Quién podía otorgarlo? Lo que decía recién Emanuel, Somarriba lo menciona, dice, también había un cuarto funcionario facultado para otorgar estos testamentos, el oficial del registro civil en las comunas en que no exista notario. Así lo disponía el artículo 86 de la ley 4808 sobre el registro civil, que exigía llevar un protocolo para estos instrumentos. Pero la ley 19.477 de 1996 derogó esa disposición y estableció en cambio la facultad
para los oficiales civiles titulares ubicadas en circunscripciones en que no exista notario para intervenir como ministros de fe, pero solo en las autorizaciones que firmen en documentos privados. Esto es, desapareció la posibilidad de autorizar testamentos abiertos que obligaban a llevar protocolos. En esas circunstancias, entonces, estamos con el testamento público abierto, el testamento solemne abierto, el testamento nuncupativo abierto. ¿Qué más decimos? ¿Qué más vemos? ¿Qué más se nos pide? Se nos pedía la hora, se nos pedía en el otorgamiento mismo del testamento una escrituración, después se nos pide su lectura, después se nos pide también que la lectura del testamento sea un acto continuo e ininterrumpido, ¿cierto? Se nos pide también que mientras, lo dice el 1017, mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones. Respecto de la solemnidad de la lectura, también se decía cómo se requería que esa lectura fuera. ¿Qué más decimos nosotros? Se necesita la firma del testamento. En la segunda etapa de su otorgamiento, el testamento termina con las firmas del testador, testigos y la del escribano si lo hubiere. Y allí se da la situación de que pudiera haber alguno de los intervinientes que no sepa o no pueda firmar. En el primer caso se mencionará la circunstancia del que el testador no sabe o no puede firmar expresándose la causa. Podría ser un hecho casual, que la persona tuviera una fractura de muñeca porque se cayó del puente Pío IX. Ese niño, por ejemplo, si quisiera otorgar testamento y está con ambas muñecas fracturadas, no podría otorgarlo. Pero ¿podría otorgar testamento solemne abierto? Sí, y en esa instancia se dejará constancia de que no firma porque tiene esa imposibilidad. Y en esas circunstancias no es necesario expresar, ¿cierto? Solamente dejar constancia de la causal por la cual no firmó. ¿Qué es lo que se dice? La jurisprudencia es uniforme en el sentido que no es necesario expresar la causa por la cual el testador no pudo firmar, pues la exigencia legal es que se deje constancia cuál fue el motivo por el cual no firmó, si porque no supo o no pudo, no siendo necesario expresar la causa. Aquí se expresará que no pudo. Distinta es la situación de los testigos, porque en este caso, si alguno de ellos no sabe o no puede firmar, otro de los testigos firmará por él a ruego suyo, expresándose así en el testamento. Por regla general, una persona puede otorgar a su elección testamento abierto o cerrado. Hay personas que están obligadas a otorgar testamento abierto. El analfabeto, el que no sabe leer ni escribir. En 1022 dice que el que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado. En consecuencia, debe otorgar siempre testamento abierto. El ciego, o sea, la persona que está totalmente privada de la vista. El ciego, dice el artículo 1019, solo podrá testar nuncupativamente. Y por regla general, el testamento se lee una sola vez, ya sea por el funcionario público o por uno de los testigos. En el caso del testamento del ciego, debe hacerse una doble lectura de él. La primera por el funcionario público que interviene en el acto, en este caso sería el notario que lo va a leer. Y la segunda por un testigo elegido al efecto por el testador, ¿cierto? Entonces el mismo testador dice: Iván Jesús, ¿estás aquí todavía? Sí, dice Iván. Entonces lee tú por favor el testamento ahora. Y Iván lo lee de nuevo porque ya lo leyó el notario, pero se trata
de darle mayor certeza jurídica al acto a través de esta forma. Y a su vez hay personas que no pueden otorgar testamento abierto. Y esas personas que no pueden otorgar testamento abierto son el sordomudo que no puede darse a entender por escrito, y el extranjero que no conociere el idioma del notario y testigos que concurren al otorgamiento del testamento. De manera que en esas circunstancias estamos hablando del hecho del otorgamiento del testamento solemne cerrado. Y deberíamos entrar ahora a verificar cómo se otorga el testamento, dijimos el testamento solemne abierto, y ahora deberíamos ver la situación que ocurre con el testamento solemne cerrado. Estoy buscando la disposición que estableció la obligación del notario de comunicar al Servicio de Registro Civil el otorgamiento del testamento. Ya lo veremos. Vamos ahora entonces al testamento solemne, cerrado o secreto. ¿Qué pasa con este testamento solemne, cerrado o secreto? ¿Qué vamos a decir de él? Previo a eso, dos palabras que están en las diapositivas a propósito de los trámites previos a la ejecución del testamento abierto. La ejecución de todo testamento está sujeto a la condición de que el documento en que esté consignado tenga el carácter de instrumento público. Y entonces podemos distinguir tres situaciones diferentes. Primero, el testamento se incorporó en un registro público. Y eso va a ocurrir, como hemos visto, cuando el funcionario autorizante fue un notario público y el testamento se incorporó al protocolo. O sea, lo que fuimos a otorgar delante del notario público y que lo llamamos testamento es una escritura pública. Yo estoy otorgando mi testamento solemne abierto a través de un instrumento que se llama escritura pública. Recuerden ustedes que decíamos que ese instrumento público es tal el que se otorga con las solemnidades previstas ante el competente funcionario y que incorporado en el protocolo de un notario lo llamábamos escritura pública. Segunda situación, el testamento se otorgó ante funcionario competente, pero no se incorporó al registro. El testamento se escribió en hojas sueltas y se otorgó ante el juez de letras o ante notario. El artículo 866 dice que el testamento abierto, otorgado ante el funcionario competente y que no se haya protocolizado en vida del testador, será presentado después de su fallecimiento y en el menor tiempo posible al tribunal para que ordene su protocolización. Sin ese requisito no podrá procederse a su ejecución. Resulta entonces que el testamento que no se protocolizó en la vida del testador debe hacerse en el menor tiempo posible después de muerto. ¿En qué momento? El precepto no lo dice. El precepto que hablamos del 866. En todo caso, hay que tener presente que de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, una vez protocolizados, valen como instrumentos públicos los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas. Por consiguiente, allí tenemos una regulación especial. Y la tercera situación que tenemos es que el testamento no se otorgó ante funcionario competente, sino que fue solemnizado con la presencia de 5 testigos. El testamento otorgado en esta forma
no tiene el carácter de instrumento público. Es por ello que la ley exige, para que pueda ser ejecutado, su publicación. Vale decir, el cumplimiento de una serie de formalidades tendientes a que el testamento adquiera, mediante su publicación y la constancia de su autenticidad, la fuerza de un instrumento público y sea reconocido como tal. El artículo 1020 dicen que nos dice algo al respecto. ¿Qué dice el 1020? Si el testamento no ha sido otorgado ante escribano o ante un juez de letras, sino ante 5 testigos, será necesario que se proceda a su publicación en la forma siguiente. El juez competente hará comparecer a los testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador. Si uno o más de ellos no compareciere por ausencia u otro impedimento, bastará que los testigos instrumentales presentes reconozcan la firma del testador, las suyas propias y la de los testigos ausentes. En caso necesario, siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Enseguida, el juez pondrá su rúbrica al principio y fin de cada página del testamento y lo mandará a entregar con lo obrado al escribano actuario para que lo incorpore en sus protocolos. En esas circunstancias estamos hablando entonces de las situaciones que ocurren con este testamento solemne abierto. Y nos vamos entonces al testamento solemne cerrado. ¿Qué nos dice en la disposición correspondiente? El testamento cerrado es un documento escrito por el testador u otra persona y que se presenta en un sobre cerrado ante 3 testigos y un notario. El notario levanta acta de su otorgamiento sobre la cubierta del sobre. A ver. Aquí tengo yo un sobre. Supongamos que este sobre es el que yo voy a usar para incorporar en él mi testamento cerrado, que yo lo tengo escrito en este documento. Entonces, este documento está escrito y yo lo tengo además firmado. Solamente lo firmé yo o lo escribí yo, pero para el caso yo pongo adentro de este sobre mi testamento y lo cierro. Le pongo scotch, hoy día, ¿cierto? Le pongo scotch, lo dejo bien cerradito. Antiguamente ese cerramiento se hacía con lacre. ¿Ustedes conocen el lacre? Iván, ¿usted conoce el lacre todavía o no? No, ¿Y alguna vez ha visto algún instrumento lacrado o no? seguramente algún texto. Ya, es que yo siempre pregunto eso, porque para mí el lacre era algo muy común cuando yo era niño, porque mi padre tenía una oficina en que se usaba lacre, y en que además, en esa época, cuando se mandaban paquetes y se envolvían en gangocho, que eran como sacos, ¿cierto? Los sacos se lacraban finalmente. Y ese lacre son estas barras así. Eso es una barra de lacre. Este lacre es duro,
totalmente duro. Hay este que es más clarito y este otro que era más oscuro. Esta era una barra más larga. Esta ya está quebrada, pero este lacre era de este tamaño. Entonces, este lacre uno lo ponía, generalmente uno ponía una vela, porque con los fósforos se iba a quemar las manos, lo ponía en la vela, con la vela se la ponía por el lado y el lacre se iba derritiendo e iba cayendo, ¿cierto? Iba cayendo en el lugar que uno quería que quedara sellado. ¿Por qué digo sellado? Porque a continuación de haber uno echado el lacre encima, uno con un sello, que generalmente eran sellos de metal como este, se fijan ustedes que este es un sello que tiene un angelito. Esto es un angelito que está moviendo sus alitas. Ahí está en condiciones de mover sus alitas normales. Viene volando así el angelito. Entonces uno lo ponía encima del lugar en que el lacre estaba todavía blando. Y como esto es en relieve, este angelito quedaba como sello del objeto que yo estaba lacrando, sellando. Y de esa manera, si alguien lo rompía, para poder rehabilitarlo, por así decirlo, necesitaba contar con un sello como este. U otro similar, pero si no lo tenía, iba a quedar evidencia de que ese documento, ese papel, ese paquete había sido violado en lo que era su sello. Si ustedes tienen grados de observación en las películas cuando hablan de los reyes, de la Edad Media hacia adelante, el Renacimiento, suelen aparecer que el rey anda con un anillo grande, que es un anillo que tiene labrado generalmente las iniciales del rey o la flor de lis, cualquiera de los símbolos. Y entonces cuando el rey terminaba de firmar algún documento, hacía esto, daba vuelta el dedo y lo sellaba con su propio sello. Ese tipo, eso existe todavía en el Vaticano. El Papa tiene un anillo, que es también su sello, y ese anillo y ese sello, cuando el Papa muere, hay un funcionario dentro del sistema canónico que está obligado a llegar con un martillo y a destruir ese anillo que es el sello del Papa, porque en el momento en que él muere ya no puede ser utilizado nunca más. Entonces, eran los mecanismos a través de los cuales se daba la posibilidad de generar secreto en el documento que se estaba otorgando. Ahora bien, el lacre venía en este tipo de cajas. Yo le puse a este frágil ahí, pero en el fondo ahí dice lacre Stephens, que era la marca, ¿cierto? Ahí dice lacre Stephens, y luego aquí abajo dice lacre de calidad Stephens. Era una marca de tinta que existía cuando yo era niño, existía la tinta Stephens. Después quedó solamente la tinta Parker, la tinta Schaefer. Estoy hablando de cosas que son antigüedades de la antigüedades. Entonces, en esas circunstancias, vamos hablando de que este sobre, ¿cierto?, contiene mi testamento. Y yo, adentro de él, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, el notario levantará un acta. ¿Dónde va a levantar el acta? La va a levantar aquí. Aquí va a decir, testamento cerrado. Y se va a escribir todo lo que dice en relación con nuestro cuento. Va a decir, ¿cierto?, suscribiéndola el notario. Puede revestir una sola forma, debe otorgarse ante notario y 3 testigos. ¿Cuáles son las formalidades? En 1023 dice,
Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada, esta, declarando de viva voz y de manera que lo escuchen y entiendan que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola en presencia del notario. Vale decir, el mudo puede hacer, no necesariamente andar diciendo, no, esos son para los chistes. Lo que tiene que hacer aquí es escribir ahí delante, aquí en este sobre está mi testamento. Eso. Entonces, el testamento deberá estar escrito y a lo menos firmado por el testador. El sobre escrito o cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta. El escribano expresará en el sobre escrito o cubierta bajo el epígrafe testamento la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio. Aquí es el mismo testador, el mismo notario el que dice, después que escribe el acta y todo lo demás, dice, el testador al parecer de este notario público se encuentra en su sano juicio. Entonces va a poner el lugar, día, mes y año del otorgamiento. Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo notario, unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna, sino los breves intervalos que algún accidente lo exigiere. Un temblor fuerte en que salimos todos arrancando. El artículo 1024 contempla estas normas al disponer que cuando el testador no pudiera entender o ser entendido de viva voz, solo podrá otorgar testamento cerrado. En caso de omitirse los requisitos señalados, el testamento no tendrá valor alguno. En esas circunstancias, entonces, estamos hablando de que el testamento cerrado tiene así que otorgarse. Trámites previos a la ejecución de un testamento cerrado. El testamento cerrado, antes de recibir su ejecución, será presentado al juez. No se abrirá el testamento sino después que el escribano y los testigos reconozcan ante el juez su firma. Se murió el testador. En vez de testador tenemos ahora un finado, un difunto, un decuyus. En esas circunstancias, entonces, la familia que encontró el testamento entre los papeles va a decir, mira, aquí está el testamento de Juanito, veamos lo que dice. Ustedes tienen que estar ahí vivo el ojo, no lo toquen, porque el testamento tiene que llevarse impoluto, íntegro, ante el juez. Y se hace a través de una presentación. La parte va a pedirle al juez que cite a una audiencia, citando al notario ante el cual se otorgó el testamento y a los testigos que aparecen mencionados, para que en esa audiencia y ante el juez se proceda a la apertura del testamento. En esas circunstancias, entonces, el juez va a decir cómo se pide, el expediente va a pasar a manos del receptor que va a efectuar las notificaciones pertinentes y el día indicado, que además se publica en un diario de la localidad, van a llegar entonces al tribunal los testigos, ¿cierto? Doña Patricia, doña Catalina y doña María Esther, que van a dar fe, ¿cierto?, de sus firmas, y además va a estar allí don Sebastián Millán, no, porque este es el testador, este fue el que se nos murió. Entonces va a estar el notario. En esa circunstancia, el juez les va a decir, ya, miren señores, ¿usted es el notario? Sí. Señor notario,
¿Esta es su firma? Sí. Señora Patricia, ¿esta que está aquí es su firma? Sí, su señoría. Doña Catalina Consuelo, ¿esta es su firma? Déjeme ver. Sí, esa es mi firma. Doña María Esther, perdón, porque va a estar viejita la María Esther en esa época. Perdón. Sí, esta es mi firma. Así firmaba yo en esa época, va a decir la María Esther. Ya. Entonces el notario tiene certificado ante él. ¿Y esta firma de quién es? Va a preguntar. Entonces la Catalina, esa es la del testador, pues señor juez. Sí, esa era la firma de este niño Sebastián. Conocimos harto a ese niño, fue compañero de nosotros cuando estudiábamos Derecho. Hace cualquier cantidad de años. En el año de la peste nosotros estábamos saliendo estudiando Derecho. Nos salvamos. Bueno, entonces el juez va a decir, abramos el sobre. Lo abre el sobre y dice, aquí está el testamento de don Sebastián Eduardo Millao Monardes. ¿Qué es lo que dice? Veamos qué dice, pues. Entonces va a decir, esto que Sebastián ya tiene copiado, porque como todos van a hacer testamento, usted también va a hacer testamento, Joaquín, y tiene que buscar entonces ahí cuáles son cómo empieza su testamento. Entonces va a decir en la ciudad, bla, 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 su individualización completa, que no es la de la simple escritura pública, sino que decíamos que requería muchas más menciones. Bueno, entonces van a estar todas las menciones. A continuación va a decir, declaro que son mis bienes los siguientes, porque Sebastián quiso ser ordenado y puso entonces una enumeración de todos sus bienes, hizo un inventario de todos sus bienes. Y a continuación le puso no solamente casa y sitio en tal parte, departamento en tal otro lugar, parcelita en tal otro lugar, sino que además fue señalando inscrito a fojas tanto del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, de Coquimbo, de Tongoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y mencionó también, para individualizar los bienes, el rol de avalúos. ¿Cierto? Que siempre es interesante porque él nos va a servir para establecer el monto del avalúo fiscal al momento de la muerte del testador. Esa va a ser la primera parte de lo que dice el testamento. Luego va a decir cómo distribuye sus bienes, señalando en ese instante ya, Sebastián, que sus herederos son, va a decir, mi hija, nacida el año 2021, van a ser, ¿cierto, Sebastián? 2020, profesor. ¿Por qué? Finales ¿Cuán apurado está? No, ella tiene fecha de nacimiento el 3 de noviembre, aproximada. Ah, ya estamos listos, ya. Entonces, perfecto. Entonces tal fecha del 2020. Y va a decir, mi cónyuge es, veremos cómo se porta la señora. Entonces, en esa circunstancia, para gozar de los beneficios de este doncel, pues, a su vez la señora a lo mejor le ofrecen casarse y ella no quiere, porque conoce cuáles son las virtudes y defectos de este señor. Bueno, todo eso forma parte del amor, ¿cierto? Que lleva finalmente a concretarse a través del sacramento del matrimonio. O derechamente de un acuerdo de unión civil, que es más simple, pues, Cristian Andrés. Usted se enoja, aparece con los monos, y le dice, ¿sabéis qué más? No sigo contigo, conviviente civil. Y se va de inmediato al registro civil y lo deja sin efecto. Ya. Después anda pidiendo como tonto perdón por ahí y celebrando el acuerdo de unión civil de nuevo. Listo. Sacamos el testamento, se leyó el testamento y el notario dice, corresponde que ahora lleven el testamento a la notaría de don fulano de tal para que sea allí protocolizado. Y se lleva entonces el testamento ante el notario para protocolizar. Con ese testamento después, ustedes van a pedir la posesión efectiva testamentaria, que se la van a pedir
al juez de letras del último domicilio del causante, ¿cierto? Bien. Entonces, en esas circunstancias se va a presentar la solicitud de posesión efectiva al juez, el juez la va a conceder y va a ordenar que se publique la resolución que concedió la posesión efectiva y se inscriba el testamento, ambos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo. Y después seguirán el trámite con las inscripciones especiales de herencia y después seguirá la partición y todo aquello que subsiguientemente sigue. Ese es el trámite en que estamos hablando del testamento cerrado, ¿cierto? Solemne cerrado. A mí tal vez lo más importante de este cuento, para destacarlo, es el que ustedes tengan clara conciencia que si este testamento ustedes lo encuentran, no hay que abrirlo. El testamento cerrado que uno encuentre no debe ser abierto sino por el juez. Y en esas circunstancias entonces tenemos que considerar el elemento seguridad del testamento propiamente tal. Uno tiene, como quien dijera, que digerir que cuando hay un sobre todo si el que lo otorgó ha fallecido, uno tiene la tendencia a abrirlo. ¿Qué nos dirá aquí nuestro causante, nuestro testador? ¿Qué nos va a pedir? Momento. Lo que quiera decir ante el juez, con el juez presente, con los testigos presentes, con el notario presente, procedemos a esa apertura en esas circunstancias. De lo contrario, ¿cierto? No se puede abrir. Eso es tal vez lo más importante que tiene el testamento solemne que estamos viendo, que es un testamento solemne abierto o un testamento solemne cerrado. Pues bien, en esas circunstancias entonces estamos concluyendo lo que dice relación con estos testamentos solemnes y cerrados. Dos palabras finales para hablar de los testamentos solemnes otorgados en el extranjero, 1027 a 1029. ¿Qué se nos dice? En el 1027 se nos dice lo siguiente: ¿valdrá en Chile el testamento escrito otorgado en país extranjero si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria? Eso que antiguamente llamábamos la legalización, ¿cierto? Que era la autentificación en su país de origen y luego la legalización aquí en Chile, y que ahora llamamos en el mecanismo simple apostilla, ¿cierto? Es apostilla, la apostilla. Entonces, en esas circunstancias estamos hablando de este testamento solemne otorgado en el extranjero. ¿Qué más decimos a propósito de él? Decimos que para que ese testamento tenga valor en Chile, debe tratarse de un testamento solemne y debe tratarse de un testamento escrito. Son los dos requisitos para que valga. En esas circunstancias, nosotros tenemos que considerar que la ley que se rige en los diversos elementos del testamento, hay una ley que rige los requisitos externos o solemnidades. No hay duda que se rigen por la ley del país en que el acto se celebró. Y en segundo lugar, hay que tener presente la validez de los codicilos otorgados en país extranjero. Nuestro derecho positivo no reconoce los codicilos, que son los papeles sueltos en los cuales se desea expresar la voluntad del testador.
son documentos otorgados con un mínimo de solemnidades que completan las disposiciones testamentarias. El codicilo viene del derecho romano y por medio del cual se podían hacer legados y disposiciones. En el contenido del codicilo estaba pues la diferencia fundamental con el testamento. Dicen que valdrían en Chile porque cabría aplicar el principio locus regit actum. Si el codicilo vale en el país en que se otorgó y se va a cumplir en Chile, podría entenderse que también va a regir en nuestro país. Ley que rige los requisitos internos son aquellas condiciones que miran a la persona del testador tanto en relación a su capacidad como a la voluntad. Y en ese sentido, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el estatuto personal del chileno está en el artículo 15. Los requisitos internos que rigen también por la ley del país en que el testamento se otorga, con excepción del requisito de la capacidad para testar, que queda sometido a la ley chilena de acuerdo al artículo 15, que decía que a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles y permanecerán sujetos los chilenos no obstante su residencia y domicilio en país extranjero en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. Y allí entonces hablaremos de esa capacidad en esas circunstancias. También se da la posibilidad de que el testamento solemne otorgado en el extranjero se otorgue de acuerdo a las leyes chilenas. Dice en 1028 que valdrá asimismo en Chile el testamento otorgado en país extranjero con tal que concurran los requisitos que van a expresarse. No podrá testar de este modo sino el chileno o el extranjero que tenga domicilio en Chile. No puede autorizar este testamento sino un ministro plenipotenciario. Estamos hablando de las categorías diplomáticas. Estamos hablando del embajador, estamos hablando del encargado de negocios, de un secretario de delegación y eventualmente de un cónsul. Entonces, se agrega que los testigos deben ser chilenos o extranjeros domiciliados en esa ciudad. Y se observarán las reglas del testamento solemne otorgado en Chile y ese testamento deberá llevar el sello de la legación o consulado. Para que ese testamento valga en Chile, necesitamos que se legalice. Y en esas circunstancias estamos hablando de aquello que estaban indicados en el artículo 1029. Ese 1029 decía, el testamento otorgado en la forma prescrita en el artículo precedente y que no haya sido ante un jefe de delegación, etcétera, etcétera, hay una copia, hay que hacerlo así, y una hacerlo así, etcétera. En definitiva, significan todos los mecanismos de legalización de ese documento. Y vamos a llegar hasta aquí para que en nuestra próxima clase quedemos en las puertas de los testamentos privilegiados. Insisto en mi cuento, vayan tratando de buscarse un testamento cerrado. No, los cerrados no lo van a encontrar porque está cerrado. Un testamento solemne abierto que haya sido otorgado en alguna notaría. O simplemente que ustedes obtengan a través de internet. Pero para que lo vayan teniendo de ejemplo en el testamento que ustedes están empezando a redactar a partir de este instante. Creo que eso es lo que íbamos a decir por hoy y no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran ustedes manifestar. Patricia levantó la mano, profesor. Que hable entonces. Profesor, hoy día me evaluaba. ¿Sí? ¿Y por qué no lo dijo antes? Evaluada. Porque así corría la posibilidad de que no fuera hoy día.
medio Ya. raro y medio feo, pero era que No, no vi pero la prueba. usted es estudiante, así que conozco esas virtudes que ustedes tienen. Entre quienes están pendientes, tengo entendido que está usted, que está don Hernán Enrique, que no le veo su bello rostro, y no sé quién más está. Hola, don Hernán. Dejémoslo para la próxima clase, ¿les parece? Nuestra próxima clase es el día 20. Entonces el día... ¿No puede, don Hernán, o sí puede? Sí puede. ¿Y doña Patricia también puede? ¿No choca con otra prueba ni cosa por el estilo? No, profesor, todo bien. Ok, entonces la próxima clase, ustedes cuando lleguen a la clase me dicen, profe, acuérdese que tiene que interrogarnos. Ya, listo. Y ahí lo hacemos de manera coloquial, suave y humanitariamente, y con aire misericordioso como corresponde. Eso es. Gracias. Que les vaya bien. Concluimos así nuestra tarea de hoy. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y el próximo martes les cuento otro. Chau, chau. Chao, profesor, que estén bien. Chao, profesor. Que estén bien. Chao. Chao. Chao, profe, que esté bien.